La historia nos sitúa en el siglo XII a.C. Durante años, los reinos de la antigua Grecia estuvieron atrapados en conflictos interminables. Aquí conocemos al rey Agamenón, quien marchaba hacia sus fronteras con su imponente ejército, preparado para una nueva guerra. La tensión era palpable y el enfrentamiento parecía inevitable. No obstante, del otro lado conocemos al rey Triopas de Tesalia, un gobernante prudente que deseaba evitar un derramamiento de sangre innecesario. Propuso resolver el conflicto mediante un duelo. Triopas convocó a su gigantesco guerrero, Boagrius, cuya imponente figura y brutalidad inspiraban temor en cualquiera. Agamenón, por su parte, pronunció un nombre que ya era leyenda, el nombre de un hombre que no buscaba tierras, sino algo mucho más difícil de alcanzar: la inmortalidad a través de la memoria. Ese hombre es Aquiles, considerado el mejor guerrero de aquellos tiempos por su fuerza y agilidad sobrehumanas. Era un guerrero extraordinario que no servía por lealtad a ningún rey, sino por el deseo de alcanzar gloria eterna. En un principio no se encontraba presente, lo que enfureció a Agamenón, quien envió mensajeros para traerlo inmediatamente. Aunque despreciaba profundamente al rey de Micenas y a su tiranía, Aquiles aceptó combatir, movido únicamente por su anhelo de fama inmortal. Cuando finalmente apareció en el campo de batalla, su sola presencia impuso un silencio reverencial, y con movimientos veloces y calculados esquivó los ataques del gigante Boagrius y lo derribó con un solo golpe, asegurando la victoria para Micenas sin apenas despeinarse. Impresionado y derrotado, el rey Triopas entregó el cetro de Tesalia como símbolo de rendición. Sin embargo, al dárselo a Aquiles para que se lo llevara a su monarca, Aquiles dejó algo muy claro. Aquiles no reconocía autoridad sobre él. Su actitud desafiante debilitó públicamente la autoridad de Agamenón, quien comprendió en ese instante que aquel guerrero, aunque necesario, jamás estaría bajo su yugo. Mientras el destino de Grecia se sellaba con acero, en los lujosos palacios de Esparta se intentaba sostener una frágil y diplomática paz. Aquí conocemos a Héctor, príncipe de Troya y además un guerrero honorable. Y también está su hermano menor Paris. Ambos visitaban al rey Menelao para considerar un delicado acuerdo de comercio y no agresión de entre ambas potencias. Sin embargo, detrás de los banquetes y las promesas se gestaba la tragedia. Paris, dominado por una pasión ciega e imprudente, mantenía en secreto una relación nada más y nada menos que con Helena, la esposa de Menelao, el rey de Esparta. Tras un último encuentro clandestino antes de partir, Paris convenció a Helena de abandonar su vida, dejar atrás Esparta y huir con él hacia los grandes muros de Troya. Fue una decisión tomada desde el egoísmo y la pasión, pero alteraría el destino de todas aquellas naciones. Durante el viaje de regreso en el mar, Héctor, que ya sospechaba de la conducta errática de su hermano, lo enfrentó con severidad en la cubierta del barco, advirtiéndole de las terribles consecuencias que sus caprichos infantiles traerían sobre el pueblo troyano. A pesar de los reclamos, Paris reveló la verdad. Helena se encontraba oculta a bordo. Héctor quedó profundamente consternado y preocupado, mirando el horizonte con la certeza absoluta de que aquella traición desencadenaría una guerra total e inevitable. Su presentimiento no falló. Cuando Menelao descubrió el lecho vacío y la traición de los troyanos, su dolor se transformó instantáneamente en una ira destructiva. Buscó de inmediato a su hermano mayor Agamenón, exigiendo su ejército para atacar Troya y recuperar el honor que le fue arrebatado. Agamenón, siempre atento a las oportunidades de expansión, no vio una tragedia familiar, sino la ocasión perfecta que había esperado durante décadas para extender su dominio absoluto sobre el mar Egeo y controlar las rutas comerciales de Troya. Así, aceptó liderar la expedición más grande jamás vista hasta esa época. Para asegurar el éxito de la campaña, Agamenón necesitaba a su arma más letal, Aquiles.
Para esto habló con Odiseo, quien era el rey de Ítaca, y fue el encargado de viajar para persuadir a Aquiles de unirse a la monumental armada. Lo encontró en las playas, entrenando con espada y escudo junto a su joven y amado primo Patroclo, a quien apreciaba y protegía con la vida. Aquiles dudaba profundamente en luchar bajo un estandarte de un rey al que consideraba un parásito, pero la respuesta definitiva no vino de la política, sino del mito. Se acercó a su madre, Tetis. Decían que era una ninfa del mar que conocía los hilos del destino. Le reveló una profecía devastadora. Le dijo que encontraría una esposa, que tendría paz e hijos y una larga vida, pero con el paso de las generaciones su nombre se borraría de la historia. En cambio, si cruzaba el mar hacia Troya, encontraría una muerte joven e inevitable, pero su nombre sería recordado por la eternidad. Su fama sobreviviría a los imperios y, movido por esa sed patológica de inmortalidad, Aquiles tomó la decisión y aceptó unirse a la expedición griega. En Troya, el regreso de Héctor y Paris junto a Helena fue recibido con una mezcla de hospitalidad familiar y una preocupación profunda. Aquí conocemos al rey Príamo, un hombre devoto y compasivo, quien aceptó al final recibir a Helena en su ciudad, decidiendo protegerla y confiar en los augurios de los sacerdotes y la supuesta protección de los dioses. Héctor, sin embargo, mantenía los pies en la tierra. Sabía que la fortaleza de Troya residía en sus imponentes murallas, consideradas inexpugnables por los hombres, pero también sabía que el ejército enemigo que se aproximaba era un ejército imponente. Pronto la vasta marea de bronce y acero de los griegos oscureció el horizonte costero de Troya. La vanguardia estaba liderada nada más y nada menos que por Aquiles y sus feroces guerreros, quienes avanzaban separados del resto de la flota para reclamar la gloria del primer golpe. Antes del desembarco, en un acto de protección fraternal, Aquiles ordena estrictamente a Patroclo permanecer en el barco para mantenerlo a salvo de la carnicería. En la costa, tanto Aquiles como Héctor prepararon a sus respectivos hombres para el combate inminente, dándoles discursos de aliento y motivándolos a pelear en la recia batalla que estaba a punto de comenzar. Los guerreros de Aquiles fueron los primeros en encallar en las arenas troyanas. Aquiles desembarcó con una fuerza imponente y se abrió paso entre las líneas defensivas con una ferocidad y velocidad devastadoras. En cuestión de minutos, él y sus hombres diezmaron a los defensores de la costa y avanzaron hacia una colina donde estaba un templo sagrado de un dios llamado Apolo. Fue allí donde Aquiles cometió su acto más audaz y blasfemo para los troyanos, ignorando las solemnes advertencias de Eudoro, el líder de sus guerreros, quien le dijo que no cometiera sacrilegio hacia ninguna deidad troyana. Aquiles decapitó la estatua de oro de Apolo con su espada. Aquel sacrilegio fue un desafío directo a las creencias de los troyanos, una declaración de que él no le tenía miedo a lo divino porque se creía el dueño de su propio destino. El príncipe Héctor, al presenciar la profanación desde la distancia, lanzó un contraataque desesperado y confrontó al invasor en el interior del santuario. Sin embargo, tras un breve intercambio de aseo, Aquiles detuvo su espada. No vio honor ni gloria en un duelo privado dentro de un templo vacío, sin un ejército que atestiguara y celebrara su victoria sobre el heredero de Troya. Con una arrogancia incomparable, permitió que Héctor se retirara ileso para pelear al día siguiente. Al caer la noche, en el campamento griego, Aquiles descubrió en su tienda a Briseida, una joven sacerdotisa troyana y prima de los príncipes Héctor y Paris, que había sido capturada por sus soldados. Lejos de mostrar sumisión, Briseida lo confrontó con una valentía tremenda, reprendiéndolo por su crueldad y su desprecio hacia el templo de Apolo. Aquiles, acostumbrado a que los hombres temblaran ante él, encontró en las palabras y la dignidad de la joven un espejo incómodo. En lugar de castigarla, comenzó a mostrarse interesado en ella, dejando ver por primera vez a ese ser sensible debajo de la armadura forjada. Sin embargo, la paz duraría poco. Agamenón, resentido porque Aquiles había sido el primero en llegar a las playas troyanas, ordenó que Briseida le fuera arrebatada para ser entregada como su botín personal, en un intento público de reafirmar su autoridad sobre él. La humillación fue directa.
Consumido por la furia, Aquiles desenvainó su espada contra el rey en su propia tienda. Fue la intervención de Briseida suplicando que nadie muriera por su causa, lo que evitó una guerra en ese mismo instante. Aquiles guardó su arma, pero selló su postura. Se retiró de la campaña militar junto a sus hombres, jurando que no movería un solo dedo por Agamenón y que esperaría el día en que pudiera ver su cadáver para sonreír. Detengámonos un momento. Troya nos demuestra con una claridad brutal cómo las pasiones individuales y los orgullos desmedidos terminan destruyendo el bienestar colectivo. París destruye la paz de su pueblo por un deseo egoísta disfrazado de amor. Agamenón arrastra a miles de hombres a la muerte para inflar su propio imperio, y Aquiles prefiere ver caer a su propio bando antes que perdonar una ofensa a su gigantesco ego. Ninguno de ellos está pensando en los soldados que sangran en la arena ni en las madres que llorarán en las murallas. A menudo nuestras vidas se complican no por los problemas externos, sino por nuestra incapacidad de ceder, de mirar más allá de nuestro propio beneficio o de nuestro orgullo herido. La verdadera tragedia de la guerra de Troya no comenzó con las flechas, sino en los corazones obstinados de los hombres que se creían dueños de la verdad. Al día siguiente, se produjo un encuentro entre ambos ejércitos frente a las murallas de Troya. Pero para evitar un derramamiento de sangre, París, en un intento desesperado, hace una propuesta de un duelo personal entre él y Menelao, y el vencedor sería el que determinaría el destino de la guerra. El duelo comienza, pero la diferencia fue abismal. La experiencia, el odio y la ferocidad de Menelao trituraron rápidamente la valentía inicial de París. Tras una serie de golpes brutales que destrozaron su escudo, París cayó al suelo, herido y aterrorizado por la inminencia de la muerte. Perdiendo toda dignidad guerrera, se arrastró por la arena hasta los pies de su hermano mayor, abrazándose a su pierna en busca de piedad. Menelao, burlándose de su cobardía, avanzó para acabar con él, exigiendo el cumplimiento del pacto. Pero Héctor, colocado entre el honor militar y el amor incondicional por su hermano menor, tomó una decisión irreversible. Interpuso su espada y atravesó el pecho del rey espartano, acabando con él en el acto. La muerte de Menelao rompió cualquier acuerdo diplomático. Un enfurecido Agamenón ordenó el ataque inmediato de toda la falange griega. Héctor, reaccionando con velocidad, envió a París de regreso a la seguridad de los muros y organizó la línea de defensa troyana. Desde una colina cercana, Aquiles observaba el caos con profundo desprecio hacia la falta de estrategia de Agamenón. El rey griego, cegado por la ira, envió a sus hombres directo hacia una trampa mortal, avanzando sin coordinación bajo la letal lluvia de flechas de los arqueros troyanos. Héctor demostró en esa jornada por qué era considerado el alma de Troya. Utilizando las ventajas tácticas del terreno y su propia destreza, causó estragos en las filas enemigas. En el clímax de la batalla, se enfrentó y dio muerte a Áyax, el guerrero más temido del bando griego después de Aquiles, destrozando la moral de los invasores. Las pérdidas fueron tan devastadoras que el ejército de Agamenón se vio obligado a emprender una retirada caótica e indigna hacia la costa, dejando el campo sembrado de cadáveres griegos. Con la retirada de las tropas y la moral por los suelos, el pragmático rey Odiseo convenció a Agamenón de que la única forma de no perder la guerra era recuperar a Aquiles. Como muestra de paz, decidieron devolverle a Briseida. Sin embargo, en un último acto de mezquindad, los soldados de Agamenón intentaron abusar de la joven antes de liberarla. Aquiles apareció en la tienda como una tormenta de furia contenida, acabando con los guardias y rescatándola personalmente. Esa noche, en la intimidad de su refugio, curando las heridas de Briseida, Aquiles confesó su deseo de abandonar la campaña a la mañana siguiente. Cansado de las ambiciones políticas de los reyes, quería una vida simple con ella, lejos del bronce y la sangre. Pero ya el destino tenía preparada otra historia para Aquiles. Al amanecer, el rey Príamo no escuchó los prudentes consejos de su hijo Héctor y ordenó un ataque sorpresivo contra el campamento griego a las orillas de las playas para expulsarlos definitivamente de sus tierras. El ataque tomó por sorpresa a las fuerzas helenas, que comenzaron a retroceder presas del pánico. De pronto, los guerreros de Aquiles entraban en combate. Héctor, asumiendo la responsabilidad de detener a Aquiles, lo buscó en medio de la batalla. El duelo fue intenso, pero el líder que los comandaba, quien vestía la armadura de Aquiles, cometió errores técnicos fatales que el príncipe troyano no perdonó.
Con un movimiento rápido, Héctor le cortó la garganta. Sin embargo, al arrodillarse para quitarle el casco y reclamar su trofeo, el horror congeló su rostro. No era Aquiles, sino el joven e inexperto Patroclo, quien había tomado la armadura de su primo en un intento desesperado para salvar a sus compatriotas. Cuando el cuerpo de Patroclo fue llevado de regreso, el alma de Aquiles se rompió por completo. Su dolor se transformó instantáneamente en una ira volcánica y descontrolada. El deseo de una vida pacífica con Briseida se esfumó de repente. Ahora su único propósito en la tierra era la destrucción de Héctor. Al día siguiente, ignorando las súplicas de Briseida, Aquiles se vistió de negro, subió a su carro y cabalgó en solitario hasta las imponentes puertas de Troya, gritando el nombre de Héctor en un eco que helaba la sangre de quienes lo escuchaban desde las murallas. Héctor, sabiendo que no podía huir de lo que le esperaba, ni permitir que su pueblo sufriera por sus actos, se despidió de su esposa y de su pequeño hijo, con la certeza de que no regresaría. Salió de los muros para enfrentar a un monstruo que él mismo había despertado. Antes de cruzar el acero, Héctor intentó apelar a la decencia humana, proponiendo un pacto: que el ganador respetara el cuerpo del vencido y permitiera los ritos funerarios correspondientes. Pero Aquiles, con los ojos inyectados en odio, respondió con palabras que no se olvidaron jamás: no hay pacto entre leones y hombres. El enfrentamiento fue una brutalidad técnica inigualable. Héctor luchó con la fuerza de un hombre que defiende su hogar, pero Aquiles atacaba con la velocidad sobrenatural de la pura venganza. Tras una resistencia heroica que agotó las fuerzas del troyano, Aquiles encontró un hueco en su defensa y atravesó su hombro para luego rematarlo con un golpe letal en el pecho. No contento con su muerte, Aquiles desató su crueldad, lo ató por la parte trasera de su carro y arrastró su cadáver por el polvo alrededor de las murallas de la ciudad. Esa misma noche, en el silencio del campamento griego, ocurrió algo inesperado. El anciano rey Príamo, burlando la seguridad enemiga gracias a su inmenso dolor de padre, se infiltró en la tienda de Aquiles, se arrodilló ante el verdugo de su familia y con lágrimas en los ojos pronunció la frase más dolorosa de la película: he hecho lo que ningún hombre en la tierra ha hecho antes: besar las manos del hombre que acabó con mi hijo. Pidió que le devolviera el cuerpo de Héctor para que su alma pudiera descansar en paz. Las palabras del anciano rompieron la coraza de Aquiles, recordándole a su propio padre y la brevedad de su propia existencia. Conmovido y arrepentido por la monstruosidad de sus actos, Aquiles aceptó. Fue entonces cuando caminó hacia el cadáver de Héctor y al limpiarle la sangre del rostro en la soledad de la noche, el gran guerrero de Grecia rompió en llanto sobre el cuerpo de su enemigo muerto y lo llamó hermano. ¿Por qué Aquiles llamó hermano al hombre que acababa de asesinar con tanta crueldad? Porque en ese nivel de excelencia militar y absoluta soledad, Héctor era el único que compartía su misma realidad. Ambos eran las herramientas definitivas de reyes ambiciosos y de dioses distantes. Ambos cargaban sobre sus hombros el destino de imperios enteros y sabían perfectamente lo que significaba la cercanía de la muerte. Aquiles comprendió que Héctor no era su enemigo por naturaleza, sino su igual, un alma noble atrapada en el mismo torbellino trágico de la existencia. Al llamarlo hermano, Aquiles reconoció que la humanidad que los unía en el dolor y la mortalidad era infinitamente más fuerte que las fronteras políticas de la guerra que los obligaron a destruirse mutuamente. Prometió a Príamo una tregua sagrada de 12 días para que Troya pudiera llorar a su héroe con los más altos honores y liberó a Briseida para que regresara a su hogar. Al concluir los 12 días de luto, la astucia de Odiseo selló el final de la historia. Los griegos simularon abandonar las playas, dejando atrás un gigantesco caballo de madera como supuesta ofrenda al dios Poseidón. A pesar de las sospechas iniciales de París, el rey Príamo, influenciado por la superstición y el deseo de paz, ordenó introducir el artefacto dentro de la ciudad. Esa misma noche, mientras Troya celebraba ebria el supuesto fin de la pesadilla, los soldados ocultos en el interior del caballo, liderados por Odiseo y Aquiles, descendieron en la oscuridad, acabaron con los centinelas y abrieron las grandes puertas de la ciudad a la flota griega que había regresado en secreto. El asalto final fue una ola imparable de fuego, destrucción y crueldad. Las calles de Troya se llenaron de humo y lamentos, mientras los soldados griegos saqueaban e incendiaban los palacios históricos. El rey Príamo fue asesinado por la espada de manera indigna
a manos de Agamenón en el propio altar real. Aquiles, ajeno al saqueo y al oro, corría desesperado entre las llamas con un único y último propósito: encontrar a Briseida para salvarla del horror. Mientras tanto, Andrómaca y Helena guiaban a los niños y sobrevivientes a través de un pasadizo secreto hacia las montañas. Aquiles finalmente localizó a Briseida en los patios del palacio, justo cuando Agamenón intentaba tomarla por la fuerza. En un acto de valentía desesperada, la joven sacerdotisa clavó una daga oculta en el cuello del tirano de Micenas, terminando con la vida del ambicioso conquistador. Los guardias reales se lanzaron contra ella, pero Aquiles intervino al instante para protegerla con su propio cuerpo. Fue en ese momento de distracción cuando Paris apareció en el patio con su arco. Al ver al asesino de su hermano Héctor junto a su prima, disparó una flecha que impactó directamente en el talón de Aquiles, su único punto vulnerable, para luego clavar varias flechas más en su pecho. A pesar de las lágrimas y los gritos de Briseida para que se detuviera el ataque, la herida era irreversible. El mito estaba cayendo. Mientras la vida se le escapaba de los ojos, Aquiles sonrió y miró a la joven por última vez y le suplicó que huyera con Paris a través de los pasadizos para salvar su vida. Fue su último y más puro gesto de amor desinteresado. Briseida, con el corazón destrozado, obedeció su última voluntad y huyó hacia la oscuridad de la noche. Al amanecer, rodeado por las ruinas humeantes de la ciudad que ayudó a destruir, el gran guerrero exhaló su último aliento, sellando su leyenda para la eternidad. Los sobrevivientes de Troya avanzaron por los senderos de las montañas, iniciando un camino difícil hacia un destino incierto en la historia. Briseida miró por última vez la columna de humo que se alzaba en el horizonte, el símbolo del fin de un imperio y del hombre que la amó más allá de la guerra. Troya había caído en cenizas, pero la memoria de sus héroes, la nobleza de Héctor y la redención final de Aquiles permanecerían vivas a través del canto del tiempo. Y así termina esta impactante historia. Dime en los comentarios qué te pareció. ¿Ya la habías visto antes? Me gustaría saber qué película te gustaría que estuviéramos analizando para ti. No olvides suscribirte, apoyarnos con un like y compartir este video. Nos vemos en la próxima.